En esta clase vamos a ver el tema asignaciones familiares. Este régimen en nuestro país está bajo la normativa de la Ley de Asignaciones Familiares 24.714. En un principio enumera y después las clasifica en grupos. Así tenemos la asignación familiar por hijo, la asignación familiar por hijo discapacitado, la asignación familiar por ayuda escolar, la asignación familiar por prenatal, la asignación familiar por maternidad. Y las asignaciones familiares por nacimiento, la asignación familiar por matrimonio y la asignación familiar por adopción. Decía que las agrupa porque en función de estas asignaciones familiares enumeradas va a dar tres grandes grupos. Así tenemos las asignaciones familiares de pago mensual. Dentro de las asignaciones familiares de pago mensual tenemos la asignación familiar por hijo y la asignación familiar por hijo discapacitado. Dentro del segundo gran grupo, tenemos las asignaciones familiares periódicas. Tenemos la asignación familiar por prenatal, la asignación familiar por maternidad y la asignación familiar por ayuda escolar. Y en el tercer gran grupo tenemos las asignaciones de pago único, o también llamadas asignaciones familiares extraordinarias. En este grupo encontramos la asignación familiar por nacimiento, la asignación familiar por matrimonio y la asignación familiar por adopción. ¿Por qué el nombre de cada grupo? En el primer grupo la llamamos mensual, ya que la asignación familiar por hijo y la asignación familiar por hijo discapacitado se pagan mensualmente, con la salvedad de que hay un tope que es el de los 18 años. Cumplido 18 años ya al hijo no se le paga más, y al hijo discapacitado es la excepción que se le paga siempre que conserve esa patología de discapacidad. Todo esto está enmarcado dentro de un régimen que el trabajador esté en relación de trabajo. El segundo grupo se llama de asignación familiar periódica porque justamente, como su nombre lo indica, es por un periodo de tiempo. Así tenemos la asignación familiar por prenatal que durará durante los 9 meses que la mujer está embarazada. La asignación familiar por maternidad durará mientras dure la licencia por maternidad, que son 90 días. Con la salvedad que podemos tener la asignación familiar por maternidad, aunque dura un poco más de tiempo. Y la asignación por ayuda escolar que tenemos, que es por periodos anuales, mientras el hijo del trabajador concurra a un establecimiento educativo. Recordamos, 18 años de tope y el último año del secundario. Y el último gran grupo es las asignaciones familiares extraordinarias de pago único. Se llaman así justamente porque se paga una sola vez. ¿Cuándo ha ocurrido el hecho generador? En el momento del nacimiento, por el hecho del matrimonio o por el hecho de la adopción. Es así que tenemos entonces estos tres grandes grupos de asignaciones familiares. La asignación familiar por pago mensual, por pago periódico y por pago único. Un tema importante es definir quiénes están excluidos. Ya dijimos que le corresponde a todos los trabajadores que perciban una cierta remuneración. ¿Por qué es cierta? Porque la exclusión justamente viene a partir de eso. El trabajador que cobre menos de 100 pesos no le corresponden las asignaciones familiares. Y el trabajador que cobre un cierto tope máximo, que actualmente se acaba de modificar en este año 2011 en 5.200 pesos. Repito, 2011 el tope es máximo, le corresponde asignaciones familiares a todo trabajador que gane hasta 5.200 pesos, con la excepción de la asignación familiar por maternidad y de la asignación familiar por discapacidad, que no va a tener topes máximos. La otra exclusión que da la ley es el servicio doméstico. Para los trabajadores del servicio doméstico tampoco está contemplado el pago de las asignaciones familiares. Otra exclusión que debemos definir también es la de los trabajadores autónomos y monotributistas, que tampoco les corresponden las asignaciones familiares. Ahora bien, el otro punto importante es ver a quién le compete. Ya dijimos las exclusiones. Por ende, le corresponde a todo trabajador que gane más de 100 pesos y menos de 5.200 pesos, con las excepciones de maternidad y de hijo por discapacidad. También les compete a los jubilados y pensionados el régimen SIPA del Sistema Integrado de Jubilación Argentino y a los trabajadores que han quedado desocupados, o sea, dentro del subsidio por desempleo. Están cobrando el subsidio por desempleo, que es otro subsidio
que permite bajo la Ley Nacional de Empleo, también les corresponden las asignaciones familiares. Y por último, a los trabajadores que están con el régimen de la ART por alguna situación que les haya ocurrido. Hay que aclarar también que les compete también a los excombatientes de la Guerra del Atlántico Sur. También les corresponde el régimen de asignaciones familiares. Otro tema importante es definir la remuneración esta que decimos para ver cuándo es menos de 100 pesos y cuándo es mayor de 5.200 pesos. La remuneración, que esta ley habla de remuneración habilitante, nos hace referencia a la definición de remuneración habilitante que nos da la ley previsional 24.241. Por remuneración habilitante corresponde todo aquello que recibe el trabajador en forma bruta, sin descuentos, excluida las horas extras, los plus por zonas desfavorables y las asignaciones por maternidad si le correspondía. Bueno, puntualmente, para saber otro punto importante es ver el tema de los rangos. Así como decimos que tenemos los dos topes también tenemos definidos tres grandes rangos que van a ir haciendo que las asignaciones sean cada vez más menores. Estos rangos los van dando por cambios sucesivos que el Estado Nacional saca por decretos y los va enumerando. La relación, ¿cuál es que hay que saberla? Que a mayor remuneración que percibe el trabajador, menos asignaciones familiares va a percibir. Otro tema importante es la zona. Tenemos hasta 4 zonas desfavorables, más el valor general, que va a ser en función de trabajadores que trabajen en zonas inhóspitas. Recordemos esto, es importante saber el tema de la zona desfavorable, o sea, zona de la explotación, porque puede estar, digamos, la casa central en una gran ciudad, pero la explotación puede estar en el monte salteño, en algún lugar muy alejado de zonas inhóspitas. Entonces, por eso mismo es como que se lo premia al trabajador pagándole un monto mayor de asignaciones familiares. Para dar algo importante, volviendo al tema de la maternidad, por ejemplo, esta asignación le va a corresponder a la mujer trabajadora durante estos 3 meses que dijimos, pero no tiene un monto exacto como las otras asignaciones familiares que va dando el Estado, sino es equivalente a la remuneración que debería haber cobrado la trabajadora si estuviera realmente trabajando en lugar de estar con licencia por maternidad. Entonces, la asignación familiar por maternidad no está dentro de ninguno de los rangos, sino que ningún valor establecido, sino que justamente es igual a el sueldo que debería haber recibido, esa remuneración que hubiese recibido, y con la salvedad que cualquier aumento que se dé en esos meses que la mujer trabajadora no esté prestando servicio, también le corresponde para el aumento. El tema del SAC, del sueldo anual complementario, estos temas de la licencia por maternidad no van en ese monto. Eso es un tema también que lo veremos en su oportunidad. Y las asignaciones familiares por matrimonio también le va a corresponder a ambos cónyuges si ambos están trabajando. La asignación por nacimiento le va a corresponder a uno solo, no pueden cobrar los dos porque realmente es un hijo el que va a generar. Pensemos que es un solo hijo con un número de CUIL. Recordemos que el CUIL es la clave única de identificación laboral. Entonces, a partir de ese nacimiento se produce un CUIL y ese CUIL va a dar lugar a la asignación familiar por nacimiento. En cambio, en la asignación por matrimonio tenemos a 2 CUILs diferentes, los dos cónyuges. Si ambos trabajan y están dentro de los parámetros que dijimos que establece la ley, le va a corresponder cobrar a cada uno de ellos el monto de asignación familiares del momento, a ambos cónyuges. Otra salvedad que tenemos que hacer entre la asignación por hijo y la asignación por discapacidad. Dijimos que la asignación por hijo es hasta los 18 años y la asignación por discapacidad dura mucho más mientras el chico siga con la patología justamente de discapacidad. ¿Cuál es la comparabilidad entre ambos montos? En que un primer monto es equivalente a 4 veces el otro monto. La asignación familiar por hijo es justamente un valor y la asignación por discapacidad, asignación por hijo por discapacidad es 4 veces más el valor. Actualmente, el aumento que ha ocurrido recientemente, que ha representado un 22.7%, subió de 220 pesos a 270 pesos. Ese aumento ha producido justamente un aumento para la discapacidad a 1.080 pesos para el primer tope. El segundo tope, que variaría entre 2.800 a 4.000, será de 204 pesos y 810 para los hijos con discapacidad.
y el tope de 4.000 a 5.200, que sería el tercer rango, le va a corresponder 136 pesos a la asignación familiar por hijo y a la asignación por hijo discapacitado 540 pesos y recordemos sin tope máximo. Este es el último aumento que se ha producido en nuestro país para las asignaciones familiares en general, que les compete a todo el espectro que hemos nombrado, tanto para los trabajadores en relación de dependencia, para los trabajadores que han quedado bajo el régimen de la ART, para los que están bajo el régimen del subsidio de desempleo y para los veteranos de la Guerra del Atlántico Sur. Y en cuanto a la modificación de tope, también está bajo el decreto 1482-2011, recientemente publicado, que establece, como decíamos, el tope máximo en 5.200 pesos y los rangos que varían de 100 pesos a 2.800 pesos, el segundo rango de 2.800 a 4.000 y el tercer rango de 4.000 a 5.200 pesos. Esos son los tres nuevos rangos que tenemos para que estén en vigencia, digamos, a partir de este momento. Bueno, esto es una aproximación al régimen de asignaciones familiares que hemos presentado como un puntapié inicial. A partir de esto, cada grupo de alumnos tendrá que formar parte y trabajar minuciosamente en cada una de las asignaciones familiares, profundizar y presentar un trabajo práctico de resolución de los distintos temas de asignaciones familiares con los respectivos aumentos que se van dando sucesivamente. Muchas gracias.